Buenas noches. Les pedimos tomen sus lugares y por favor se ponen de pies para las notas sagradas de nuestro himno nacional. Soy Marlene Zúñiga. En representación del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, les doy la más cordial bienvenida a este acto de presentación del libro titulado La lucha por el poder, por el señor Enrique Bolaños. Este libro es un compendio de la historia de Nicaragua, desde su independencia de España hasta nuestros días, a comienzos del siglo XXI. Vista a través de esa persistente contienda fratricida entre los partidos políticos y entre sus caudillos por alcanzar el poder y atornillarse, si es posible, por toda la vida, en el sillón del poder ejecutivo. Esta historia puede servir de repaso para unos o de lección documentada para otros, o como libro de consulta para todos, sobre cómo hemos recorrido nuestra vida independiente con la amenaza de los caudillos políticos que demandan el poder o la guerra para quitarte a vos y ponerme yo, similar a la del asaltante que exige la bolsa o la vida. La constante discordia entre hermanos nos ha mantenido siempre en profunda pobreza y con pocas esperanzas de prosperidad para el bienestar y felicidad de nuestro pueblo, a pesar de haber sido el estado más rico en recursos naturales de Centroamérica. A continuación, saludos especiales. Hijos, Enrique Bolaños Abaunza y señora Lourdes Chamorro de Bolaños, Lucía Bolaños Abaunza, nietos y demás familiares. Excelentísimos miembros del cuerpo diplomático que hoy nos acompañan. Señor Humberto Belli. Señor Humberto Belli, doctor Carlos Tunerman, licenciado Orlando López, doctor Alejandro Serrano Caldero, quien por motivos de tráfico aún no está presente, pero lo tendremos con nosotros. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación con las palabras del director general de ISPAMER y fundador del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, doctor Jesús de Santiago. Estimadas amigas y amigos, señor presidente, ingeniero Enrique Bolaños, autor del libro que presentamos hoy, La lucha por el poder o la guerra. Queridos familiares del ingeniero Enrique Bolaños, estimada presidenta de ISPAMER, Doribel Castro. Nuestra historia siempre ha estado desgarrada por caudillos, luchas por el poder, discordias, intrigas, guerras. Algunos países necesitamos desarrollar más nuestra memoria histórica para analizar las causas y consecuencias de nuestros actos sin tropezar de nuevo en la misma piedra. Tucídides, en el siglo V antes de Jesucristo, decía: la historia es un incesante volver a comenzar. Charles Darwin
De igual manera dice, la historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia de los pueblos. Como Centro Cultural PAC, me acojo a las palabras de Pablo Antonio Cuadra cuando dice, no todo es culpa de los caudillos. Y es cierto, tú, yo, nosotros tenemos la obligación de ser hacedores de nuestra historia. Somos responsables y necesitamos tener la grandeza suficiente para romper el círculo del eterno retorno y abrirnos juntos al encuentro de una Nicaragua en la que todos y todas participemos. Me quedo con las palabras de Alejandro Serrano cuando dice que los nicaragüenses estamos llamados a buscar una Nicaragua posible. Antes de terminar mis palabras, hoy quiero comunicarles que al fin Nicaragua está en el primer plano de las noticias mundiales por algo muy positivo. 2 premios que se ponen en la cúspide del quehacer literario este año. El premio Reina Sofía a Claribel Alegría y el premio más importante de la literatura universal en español, el premio Cervantes, al doctor Sergio Ramírez Mercado, fallado el día de hoy en España. Y una última reflexión para todos ustedes con las palabras de Alejandro Serrano. Nuestra historia es un sendero circular en el que el futuro es el pasado que regresa. Querido ingeniero don Enrique Bolaños, su serenidad y su fuerza al reescribir nuestra historia nos ofrece una esperanza y un reto. Ojalá sus palabras del epílogo, que lo voy a dejar en secreto, no se lo voy a contar, calen en la conciencia de cada uno de nosotros para tener el coraje y la sensatez, como muchos pueblos lo han hecho, de arriar todas las banderas del color que sean y desplegar la única bandera que nos une, la bandera azul y blanco, para hacer de nuestra nación una familia con futuro esperanzador. Buenas noches. A continuación, palabras del sociólogo y politólogo Humberto Belli. Hace aproximadamente 10 años decidí escribir un libro desde una perspectiva sociológica sobre la historia de Nicaragua. Eso me obligó, evidentemente, a leer mucho, a examinar todo lo que yo creía que se había escrito sobre la historia de Nicaragua, fuentes, etcétera. Y me di cuenta, cuando vi el libro de don Enrique, que nunca antes jamás había leído un libro tan sólido, tan documentado, tan veraz y tan completo como el de don Enrique. Ya hubiera querido tener ese libro hace 10 años. Una de las características más notables de la lucha por el poder es su afán por la exactitud y el respaldo documental. Esto no le fue fácil. Quien estudia la historia de Nicaragua tiene que bucear entre muchos documentos e interpretaciones contaminadas por la pasión política, ideológica y por generalizaciones sin mayor fundamento. Existen además grandes vacíos. Las guerras civiles, sobre todo en la parte de la anarquía del siglo XIX, destruyeron enorme cantidad de archivos y documentos.
don Enrique supo bucear dentro de las fuentes disponibles y armó esta especie de genealogía de todos nuestros gobernantes que es de una implacable credibilidad. Don Enrique, con paciencia de hormiguita o de santo, tras incontables horas hurgando fuentes primarias, es decir, archivos, documentos antiguos, gacetas, leyes, estadísticas ocultas, testimonios, y usando esa mina de información inagotable que es su biblioteca virtual, un gran regalo también a los nicaragüenses, nos ha dejado un listado sistemático, veraz y didáctico de cada uno de los jefes de Estado, directores y presidentes de este país, con sus correspondientes referencias a sus principales leyes, acciones, amnistías, etc. Su libro es parco en opiniones y deja para los sociólogos la indagación de causas de nuestros fenómenos y comportamientos políticos, pero es rico en datos y hechos de los cuales el lector puede deducir conclusiones muy importantes. Y eso es precisamente una de las grandes funciones o utilidades de la historia, que podemos sacar grandes conclusiones muy relevantes. Y me quiero referir ahorita, y con cierta brevedad, a una de ellas. Y es que cada vez que alguno de nuestros gobernantes ha querido anclarse en el poder o arrebatarlo por la fuerza, las consecuencias han terminado siendo funestas. Por el contrario, cuando han predominado los presidentes civilistas, aquellos sometidos al mecanismo electoral y la alternabilidad, Nicaragua ha disfrutado de sus mayores periodos de paz. Una repasada muy breve de algunos de estos elementos históricos. Los primeros decenios de nuestra historia, de la independencia, 1821 hasta 1857, la Guerra Nacional, fueron un caos de anarquía total, donde el poder se ganaba o se perdía a balazos. Luego tenemos la Guerra Nacional, en que se reconcilian las facciones y entramos en una nueva etapa, en que comienza un nuevo periodo, se prohíbe la reelección y se elige a Tomás Martínez. Pero Tomás Martínez siente el virus del poder y se reelige, violando la Constitución. Primera reelección, primera insurrección. Se levanta Máximo Jerez con otra serie de conservadores en la Primera Guerra Civil causada por una reelección. Pero luego, afortunadamente, viene un periodo excepcional, el de los llamados 30 años, que en realidad son 36, en que 5 presidentes entregaron el poder tras solo un periodo de gobierno. Algunos matizan esta observación diciendo que hubo cambio de presidente, pero no hubo cambio en el poder, pero sí hubo alternabilidad. El hecho es que dejó de correr la sangre en Nicaragua y llegaron a llamarle al país la Suiza centroamericana. Las paces son cuando el último presidente de este periodo, Roberto Sacasa, por buenas o malas razones, se reeligió. Segunda reelección, Segunda Guerra Civil, la Revolución Liberal de Celaya de 1893. Este arrancó con una nueva constitución, la libérrima, que prohibía la reelección, pero de nuevo el virus. Celaya no soportó la tentación y se reeligió 4 veces. Una tras otra, distintas rebeliones lo fueron sacudiendo, hasta que tras 16 años de dictadura, una guerra civil trajo la segunda intervención norteamericana y los mandó al exilio. Los conservadores regresan buscando restablecer la paz de los 30 años. Tras un inicio borrascoso causado por la guerra de Mena, que en parte fue apoyada por los liberales porque se había proscrito la participación del celayismo en las elecciones, después de esta borrasca del 1912, se sucedieron 4 presidentes sin reelección. Íbamos quizás enderezando el camino, pero todo se hizo añicos cuando Emiliano Chamorro quiso de nuevo el poder, arrebatándolo con un golpe de Estado, el famoso Lomazo. Y él confiesa en su memoria, dice que él no soportaba que el presidente Solórzano hubiera incluido liberales en el gabinete. Entonces, por una razón totalmente sectaria, da un golpe de Estado y provoca una guerra tremenda, sangrientísima, que destruyó el país, la guerra constitucionalista de 1927. Interviene Estados Unidos a través de su enviado Stimson, el cual aspiraba a que los liberales y los conservadores soltaran las armas
y aceptaran dirimir sus diferencias a través de las elecciones. Stimson, en una cita de él, dice: si se pudiese celebrar una elección percibida generalmente como justa, esta serviría como una guía y pauta a la que mirarían los nicaragüenses en el futuro. Y habiéndoles mostrado a los americanos que tales elecciones eran posibles, se animarán a adoptar permanentemente un sistema de elecciones libres por su propio esfuerzo. O sea, Stimson tenía esa ilusión, pues, de que iban a lograr un ejército político y establecer elecciones libres en Nicaragua, y que íbamos a aprender esa lección. Todos aceptaron esta alternativa de sustituir la guerra por las elecciones, excepto Sandino. Y se efectuaron las dos primeras elecciones limpias y confiables del siglo XX. La primera llegó al poder al liberal Moncada, la segunda al liberal Sacasa. Los votos sustituyeron las balas y aunque subsistía la guerrilla sandinista, el país parecía encauzarse hacia un nuevo periodo de estabilidad y de alternabilidad democrática. El problema es que el presidente Sacasa comienza alterando el balance del ejército. Los gringos, para buscar ese ejército apolítico que lo consideraban necesario para nuestra paz, habían hecho un ejército, una Guardia Nacional constituida por mitad de oficiales conservadores, mitad oficiales liberales. Sacasa comienza a alterar esa química y comienza a nombrar más oficiales liberales en el alto mando. Después viene Somoza, le da un golpe de Estado y empeora el proceso. Y él comienza a purgar totalmente el ejército de oficiales conservadores para solo poner oficiales leales y crea una guardia pretoriana con la cual se atornilla el poder y comienza su reelección continua. Por casi 2 décadas que Somoza García estuvo en el poder, pareció no tener mayores consecuencias, pues navegaba con vientos de cola y había mucha prosperidad. Mas luego vinieron las infaltables conspiraciones, la de 1954 y luego la de 1956, cuando Rigoberto López le quita la vida, el mismo día en que Somoza había proclamado su nueva reelección. Somoza heredó el poder a su hijo Luis, inaugurando una sucesión dinástica sin precedentes. Pero aquí hay un hecho curioso. Luis, con mucha visión, quería evitar el continuismo. Reintrodujo la prohibición constitucional de reelegirse y, a diferencia de Zelaya, se marchó a su casa después de su periodo para ser sucedido por el presidente civilista René Schick. Más pronto, contrariando su deseo, su hermano Anastasio se postuló y volvió al poder empeñado en reelegirse indefinidamente. Le ayudó en sus afanes el vigoroso crecimiento del país. Tuvimos un incremento del PIB superior al 6% anual durante el tiempo de Anastasio Somoza Debayle, y eso que no había ni remesas ni ayuda venezolana. Pero al final, otra feroz guerra civil, motivada más por frustraciones políticas que económicas, le hizo perder el poder y también la vida. Vino la Revolución Sandinista y con ella otro periodo autoritario, otro ejército oficialmente propiedad del partido en el poder y otra guerra sangrientísima. Salimos de ella gracias a que el colapso de la Unión Soviética y presiones internacionales forzaron la celebración de elecciones en 1990. Fue nuestra tercera elección libre y con observación internacional y el inicio de la transición a la democracia. 4 presidentes fueron electos limpiamente: Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Daniel Ortega. Los 3 primeros, en cumplimiento del precepto constitucional que prohibía la reelección sucesiva, se fueron a sus casas tras expirar sus periodos, pareciendo que se abría una nueva etapa de alternabilidad en el poder. Pero el 4º presidente no solo rehusó marcharse a su casa tras expirar su periodo, sino que desafió y luego reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida. Hoy ya Ortega va por su segunda reelección consecutiva y su 4º periodo presidencial. Hoy, 16 de noviembre, cumple 16 años, 1 mes y 20 días en la presidencia. De forma que el 2 de enero del próximo año va a igualar el récord en el poder de Zelaya, que estuvo 16
16 años, 3 meses y 7 días. Y el 2 de junio del año que viene, Ortega va a igualar y el 3 va a superar el récord de Somoza, que fue de 16 años, 8 meses y 21 días. Así pues que el 3 de junio del año que viene, si él está allí, va a ser el presidente que más tiempo va a haber estado atornillado a la silla presidencial. ¿Cómo terminará? En historia no hay nada predeterminado, pero es imprudente ignorar sus lecciones. Lo que nos enseña este libro es que hay caminos más promisorios que otros, que la vía más segura es la que crea alternativas para la sucesión pacífica y la que sujeta a los gobernantes a la voluntad popular, que las demás, las que descansan en el poder o la guerra, suelen terminar causando gran destrucción al país y a sus propios protagonistas. Los hechos están allí en su libro, francos, claros, radiantes, para el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que escuche. Muchas gracias, don Enrique. A continuación, palabras del doctor Carlos Tunerman Bernheim. Señor presidente Enrique Bolaños y su distinguida familia, distinguida concurrencia, amigas y amigos todos. El recorrido por nuestra historia que hace el ingeniero Enrique Bolaños en su obra demuestra la validez de la tesis central, de su tesis central, sintetizada en el mismo título del libro, La lucha por el poder o la guerra. Confirma así lo afirmado por don José Coronel Urtecho, cuando al reflexionar sobre la retahíla de nuestra historia patria, llegó a la conclusión que su hilo conductor es, abro comillas, una sucesión de guerras civiles, es decir, la persistente lucha por el poder. Y quienes acceden al poder político buscan a toda costa, como lo dice don Enrique, abro comillas, atornillarse de por vida en el sillón del Poder Ejecutivo y, como resultante, quedarse con el atraco. La división que el autor hace de los tiempos históricos me parece acertada. Cada uno de esos tiempos tiene sus propias características descritas con lucidez y su correspondiente valoración crítica. El libro tiene una singularidad. No sigue el estilo narrativo extenso propio de nuestros historiadores clásicos, Losayón, Gámez, Ortega Arancibia, etc. Ni pretende que sean reflexiones al estilo de las de Coronel Urtecho. Su estilo es sencillo, directo, accesible y comprensible. Don Enrique siempre va al grano y esto hace que el lector rápidamente adquiera información y criterios para juzgar cada etapa histórica. Con la rigurosidad que le caracteriza, aporta mucha información que bien vale la pena rescatar del olvido. Al acompañar sus textos de gráficos y estadísticas comparativas, el autor sigue un estilo muy personal de exposición, seguramente influenciado por su formación como ingeniero. Hasta ahora no existe una obra que compendie todo nuestro devenir histórico en la forma que usted, don Enrique, lo ha hecho. Estimo que la publicación de este libro es una verdadera campanada para la conciencia nacional acerca de lo fatal que es regresar constantemente al pasado, en lugar de construir un futuro acorde con lo que demandan los tiempos que vivimos en estas primeras décadas de un nuevo siglo. Este libro merece una amplia difusión, especialmente entre los jóvenes, que casi siempre ignoran nuestro pasado. Se afirma con razón que no hay perspectiva, o sea, visión hacia el futuro, sin retrospectiva, es decir, la mirada al pasado. Por eso, conocer nuestro pasado, signado por la lucha por el poder,
al servicio de sus detentadores, nos debería conducir a construir un futuro donde imperen el respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Este valioso libro es, pues, una contribución importante al mejor conocimiento de nuestra desventurada historia patria, tan signada desde nuestra independencia por el predominio de una cultura política que se caracteriza por una constante lucha por el poder, acompañada del propósito de perpetuarse en él. De su lectura, ojalá los jóvenes y los políticos saquen como mejor lección la urgencia de promover una nueva cultura política auténticamente democrática, como lo pedía el doctor Álvarez. Nuestra actual praxis política, en vez de progresar hacia formas más modernas que nos permitan crear una cultura de diálogo y consenso susceptible de servir de fundamento a un proyecto de nación compartido por todos los sectores sociales nicaragüenses, se empeña en el resurgimiento de una de las modalidades políticas más obsoletas, el caudillismo. Y lo peor de todo, la sucesión dinástica, la dictadura dinástica. Es hora de crear una nueva cultura política de profunda raíz ética. Hay conceptos elementales en torno a la estrecha relación entre la ética y la política que nunca está de más recordar, como aquel que proclama que el fin último de la política es no el poder por el poder mismo, sino el bien común. La revalorización ética de la política llevaría a la ciudadanía a recuperar la credibilidad en la política y en los políticos. Esto es especialmente importante para nuestra juventud, porque nuestros jóvenes suelen estar tentados a marginarse de toda actividad política ante el rechazo que les produce la conducta antiética de muchos de nuestros dirigentes políticos. La función del político es servir y no servirse. Elegir el camino de la política es elegir el camino del servicio público. Este libro del presidente Bolaños es sin duda una valiosa contribución a este propósito. Muchas felicidades, don Enrique. A continuación, palabras del doctor Alejandro Serrano Caldera. Gratamente sorprendido por el anuncio, ¿no? Pido disculpas por haber llegado un poco tarde, pero realmente compromiso ineludible, ya lo había expresado de antemano, me impidieron estar con ustedes desde el comienzo. En primer lugar, quiero dar un saludo muy especial a don Enrique y reiterarle mis felicitaciones por esa labor y por esa obra excelente que nos ha ofrecido a los nicaragüenses. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, leer un breve párrafo que está en la contraportada del libro y que de alguna manera resume de una manera bastante sintética la idea fundamental que yo quiero expresar. Pienso que este libro, La lucha por el poder o la guerra del expresidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños Geyer, es un valioso aporte a la interpretación y estudio de la historia de Nicaragua, tanto por la sistematización que hace de 1821 al 2007 y por supuesto también la referencia que don Enrique hace en 84 gráficas económicas de 1960 al 2010. Como sobre todo por las interrogantes e hipótesis que de él derivan acerca de la repetición de la violencia en la lucha por el poder que hace de nuestra historia un sendero circular en el que el futuro
es el pasado que regresa. Pienso, y ese es el corto texto al que me refería, pienso que en esta obra de don Enrique hay un aporte fundamental al estudio de la historia de Nicaragua a partir de 1821 al 2007 y luego con los cuadros económicos hasta el 2010. Pienso que esta es una obra escrita con objetividad y rigor académico y científico y que contiene las bases para construir una interpretación de las características dominantes en la historia del país. Por tal razón, esta obra debe ser objeto de estudio en las universidades y en los colegios y además objeto de estudio de los nicaragüenses que desean conocer o por lo menos aproximarse y contactarse con los elementos primordiales de la historia de nuestro país. La historia se repite en nuestro caso, la historia política de Nicaragua, como dijimos, el futuro son los pasados que regresan. Es un poco lo que hemos denominado nuestra vida política, semejante a la bicicleta estacionaria que gira pero no camina, y lo que pasó regresa, y lo que estamos viendo, ya lo hemos visto, es una especie, como dicen los franceses, de un déjà vu, algo ya de alguna forma visto, sentido o referido de alguna manera, y que de alguna manera también se repite y se reitera en nuestra historia. La obra de don Enrique, al presentarnos en toda su amplitud y en los 9 puntos fundamentales en que está dividida las características de la historia de Nicaragua, deja los elementos básicos para que todo aquel que se aproxime a la consideración histórica de los acontecimientos que han marcado el destino de nuestro país, se interrogue el porqué. ¿Por qué nuestra historia se repite tan sistemáticamente? ¿Por qué el futuro es el pasado que vuelve y se cubre con las ropas futuristas del porvenir? ¿Por qué repetimos los mismos errores y por qué caemos en las mismas situaciones? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que están en la base de esto? Y sin perjuicio del estudio de cada situación específica y particular, de cada uno de los elementos que están colocados en este enjundioso y sólido estudio de la historia nicaragüense de don Enrique Bolaños, yo creo que cada lector tiene en sus manos los instrumentos conceptuales, históricos y culturales para tratar de captar, de intuir o de perfilar lo que constituyen ciertas líneas y conductas fundamentales reiterativas en nuestra historia. Y qué elementos pueden estar detrás de las situaciones particulares y coyunturales que trascienden a lo inmediato. Y nos enseña que no hay que perder de vista el bosque por ver el árbol, pero tampoco hay que perder de vista el árbol por ver el bosque, porque el que solo ve el bosque y no ve el árbol se da contra él, y el que solo ve el árbol y no ve el bosque se pierde en la inmensidad del bosque. De tal manera que el lector, que el estudioso y que aquel que vive de una u otra forma las características propias de la historia nicaragüense tiene que integrar lo particular con lo general. Y en este punto se pueden deducir una serie de situaciones desde la perspectiva de cada quien, porque cada quien es al mismo tiempo un reconstructor conceptual de los acontecimientos y de la historia. En parte ha pasado en nuestra historia política una valoración indebida de lo que es el poder, de lo que es el derecho, de lo que es la democracia, de lo que es la institucionalidad y el Estado de Derecho. En realidad es fundamental asumir que el poder es lo que la ley dice que es el poder, que el derecho es un sistema de límites al poder y que las instituciones son la causa y el cauce del poder y no instrumentos en manos de quien ejerce el poder para consolidarlo
ampliarlo y perpetuarlo. La ley no es un instrumento en manos del poder. El poder es una consecuencia de lo que el sistema jurídico e institucional, de lo que la Constitución política y el sistema legal establecen. Y ese es un aspecto básico que hay que tener en cuenta y que hay que tener siempre, a mi modo de ver, en consideración. Y creo que en la obra de don Enrique hay una cantidad de elementos fundamentales que permiten realmente aproximarnos al análisis de estas perspectivas múltiples que surgen del conjunto de circunstancias que constituyen nuestra historia. El poder es lo que la ley dice que es el poder, el derecho es un sistema de límites al poder, las instituciones son el cauce y la causa del poder, y en este sentido tenemos nosotros que interpretar las dificultades que han surgido en la historia, quizás por una falta de percepción colectiva, y no solo de las cúpulas de poder, sino de la cultura política en general, de lo que debe representar y de lo que debe significar el poder, la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia. Pensamos, pues, que en este momento están a mano una cantidad de instrumentos conceptuales, históricos y sociales rigurosamente elaborados por don Enrique en esta obra, y que esta obra es un aporte fundamental que nos incita no solo a conocer la historia relatada con rigor, con cientificidad, con una visión académica y rigurosa y estrictamente científica de los acontecimientos planteados, no solamente la construcción de una realidad objetiva y honestamente reflejada, sino también las posibilidades que de esa presentación concreta y puntual se derivan y se desprenden, como son estas consideraciones que yo me he permitido muy brevemente hacer. De alguna manera, cómo superar esa dicotomía que ha caracterizado nuestra historia, esa dicotomía entre lo que es el mundo formal de la ley y el mundo real del ejercicio político. Eso que Carlos Fuentes llamó en tiempo mexicano la esquizofrenia que ha afectado a América Latina entre el poder y el derecho, o lo que Octavio Paz denomina la fractura o la ruptura entre el poder real, que es el poder que se ejerce, y el poder formal, que es aquel que se norma desde la Constitución política y desde las leyes. De qué manera, en nuestro caso, que de alguna forma nuestras constituciones fueron copias de las magníficas constituciones europeas, sobre todo de la Constitución francesa de 1791, puede de alguna forma superar el problema inicial que las caracterizó, y lo que ha caracterizado en buena parte nuestra historia política, jurídica y social ha sido que las constituciones son el reflejo de un mundo constitucional, sobre todo europeo y principalmente francés. En nuestras constituciones nosotros encontramos con precisión y con claridad establecido la supremacía de la constitución política, la jerarquía de la norma jurídica, la separación e independencia de los poderes del Estado, etcétera, la subordinación del poder a la ley, que es quizás la característica primordial de todo Estado de Derecho y de toda democracia, pero en la práctica lo que observamos es todo lo contrario de lo que la ley y la Constitución establecen. ¿Cómo superar esa dicotomía? ¿Cómo hacer que la Constitución de alguna forma pueda expresar la realidad y cómo hacer que la realidad pueda a su vez asumir lo que la Constitución mandata, lo que el sistema legal establece? Creo que en parte y en el origen de nuestros problemas, además de todas las circunstancias puntuales, además de las ambiciones irrefrenables del poder, existen, sin embargo, situaciones profundas que pueden derivarse del estudio de la obra de don Enrique, en las cuales se produce esa ruptura, esa dicotomía, esa fractura, y por qué no decirlo con las palabras de Carlos Fuentes, esa esquizofrenia entre lo que dice la ley y lo que practica el poder.
porque la práctica y la costumbre ha sido decir lo que no se hace para hacer lo que no se dice. Tenemos entonces en nuestras manos los nicaragüenses una obra sólida, consistente, escrita con rigor y con objetividad, y esperamos que sea de la utilidad que todos deseamos para el beneficio de nuestras propias convicciones alrededor de la democracia, de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Gracias, don Enrique, y muchas felicidades. A continuación, palabras del licenciado Orlando López. Gracias por venir a esta presentación. Soy testigo de todo lo que Enrique Bolaños Gayer invirtió en este libro. Paciencia, arduo trabajo, tiempo ilimitado, entrega y optimismo desbordantes. La lucha por el poder es un libro en el que todos podemos confiar. Es conciso, documentado, lúcido, a veces duro, pero veraz. En sus páginas nos muestra los hechos con ánimo sosegado. Su autor no pretende ser maestro impío o profeta maligno. Solo nos dice, aquí está el espejo de piedra y sal, de 197 años. En él se revelan mezclas desproporcionadas de pequeñeces y grandezas humanas. Como en un cuadro del pintor flamenco Jerónimo Bosco, hay que buscar a cada grupo de personajes en su contexto. Cada episodio tiene el ADN social de los políticos tribales, impúdicos o ingenuos, codiciosos o patriotas, nobles o bayuncos, a veces aferrados a un paraíso sin Dios o a un infierno de 1000 demonios. Pero nuestra historia es de todo, menos aburrida. Y a pesar de lo viscoso de la tinta con que se escribe, también hay esporádicos lapsos, beneméritas acciones, frágiles treguas, patriotismo provinciano y truncados intentos mesiánicos. Esta obra tiene un imperativo moral, llevarnos al compromiso original del 15 de septiembre de 1821, ser libres de tiranías y de monarcas, construir un Estado republicano moderno y aglutinador de una nación fuerte, próspera, cívica y ejemplar. Pero si conocemos la receta, ¿por qué nos alejamos del camino y nos acomodamos con los depredadores políticos que le tuercen el cuello a la ley y a la razón? En su libro de Memorias Políticas, Tony Blair dice: pasé 25 años en la política y conozco el juego. Es competitivo y a veces brutal. Entonces, ¿es nuestra historia una narración brutal de la antropología de los depredadores políticos nicaragüenses? Nuestra historia es palpable y redundante, porque en casi 20 años, 200 años, sobrevive la misma matriz. Pero también es lámpara de reflexión que indica el camino a transitar, y si la dejamos que se apague, regresamos una y otra vez a la primitiva caverna oscura. Estamos colmados de personajes repetitivos, tiranos que oprimen y héroes que se sacrifican. Ya no más. Ahora que los nuevos protagonistas sean los ciudadanos. Don Enrique, lo felicito por este nuevo oficio de Días Postreros. Gracias por legarnos esta obra creíble, honesta y total, que intenta enrumbarnos por el camino buscado, la república auténtica y fraterna. Usted nos ha recordado que las esperanzas y el optimismo de los nicaragüenses decentes aún siguen vivas. Muchas gracias.
Finalmente, palabras de quien todos queremos escuchar, Enrique Bolaños. Quería estar más cerca. No quería ir ahí porque me recuerda que ya el 10 de enero del año que viene, que ya pocos meses, 2 meses, me paré por última vez en un podio de eso. He estado dedicado únicamente, privadamente, a mi biblioteca, a rescatar ese acervo histórico documentado de toda la historia de Nicaragua, desde su independencia hasta el final. Gracias a esas presentaciones que han hecho excelentes, comenzando primero por el doctor Humberto Belli, que ha narrado el libro, pero hay que leerlo de todas maneras, aunque él cuenta ya y delató bastante de lo que tiene, pero vale la pena mejor leerlo. Está más documentado, lo de él es bien abuelo de pájaro a grandes saltos, pero excelente. Lo mismo estos 3 que han escrito sus comentarios en la contraportada del libro. Y lo han enriquecido esta presentación del doctor Belli enormemente ustedes. Y han enriquecido enormemente mi libro. Entonces, ¿qué puedo decir yo del libro? Ya está dicho todo. Lo que voy a hacer es decirles más bien por qué lo escribí. Ya que lo tienen todo lo del libro, ¿por qué lo escribí? Se preguntarán ustedes. Hay que agradecer a mucha gente que me ayudó a escribirlo. Mi hijo Enrique, que se lo mandaba y me decía, ve, corregí aquí. Aquí dice 1700 o 1998 y es 1898 y cosas así. Lo mismo mi secretaria, Merlet, que le buscábamos, falta un punto al final del párrafo, etcétera. Todos me han ayudado, a todos les agradezco. Y le doy la gracia a estos. ¿Cuántos vinieron? 5 nietos vinieron de Estados Unidos solo para estar presentes en esta presentación. Aquí hay nietos, bisnietos y todo. Pero voy a narrarles por qué lo escribí. Desde que dejé la presidencia y desde antes yo tenía la inquietud, pero cuando dejé la presidencia comencé a recoger, rescatar del olvido a todos los libros viejos, muchas veces en bibliotecas privadas, pero solo el dueño de la biblioteca o su familia o sus amigos lo pueden leer. Casi no hay bibliotecas en Nicaragua donde se puedan conseguir los libros. Casi ni en las universidades tienen todo el acervo histórico que yo tengo. Entonces ese que está puesto en la biblioteca es un rescate de ese acervo histórico, para beneficio de todos los nicaragüenses que lo tengan en su casa. Y este libro no es más que todo eso que está en mi biblioteca. Pero como allá está en diferentes lugares, y cada uno de los temas de que hablamos, hay que irlo a buscar con el buscador y entonces te habla de ese tema nada más. Digamos, yo no soy historiador, doctores. Nunca he pretendido serlo. Me gusta leer mucho, me gusta la historia, tengo parientes historiadores, mi hermano, pero yo no lo soy. Soy recopilador. Entonces dije yo, todo eso que les cuesta a ustedes buscarlo en la biblioteca de la historia de Nicaragua, desde su independencia hasta hoy, lo voy a poner en orden. Fácil para que lo puedan encontrar. Orden cronológico.
Lo dividí en capítulos, más bien yo le llamo temas históricos, tiempos históricos. Y eso dividido en capítulos. Pero todo lo que está en la biblioteca, aquí está, en este libro. Esa fue mi tarea, recopilador. Y tal vez voy a contar aquí por qué lo escribí con mi estilo, que ustedes han dicho que es directo, sencillo, al grano, creo que dijo el doctor Tunerman. Yo me bachilleré hace 71 años en el Colegio Centroamérica, ayer. Y fui a estudiar a Estados Unidos a los pocos días, sin hablar inglés. Y teníamos el primer año unos experimentos de física que hacer. Recuerdo que que les voy a contar es un experimento sobre la ley de Ohm en electricidad. Y éramos 5 en cada grupo. Uno era el presidente, director del experimento, otro era el relator y los demás éramos ayudantes. Yo capeaba el bulto para ser relator si no sé inglés, pero no me pude capear. Me llegó el turno y lo escribí como página y media. ¿Cuánto creen ustedes de 100 posibles puntos que pude haber tenido? ¿Cuántos creen que saqué? 4. Tengo el estómago todavía helado cuando recuerdo y pienso eso. Me voy donde el inspector y le digo, ¿ni para qué seguir? Así no voy a aprobar. No, me dice, si no la voy a tomar en cuenta. Porque yo le alego mi idioma, que no lo conozco. No, nunca me vas a olvidar, me dice ese 4 que te estoy poniendo. No lo voy a tomar en cuenta, pero para que aprendas a escribir. Al grano. En el último párrafo, me dice, en la última línea del último párrafo, supe si el experimento sirvió o no. Escribís a lo latino, lírico, hablás y hablás y hablás, y no decís, aprendé a escribir. Tenía que cambiar mi modo de hacerlo, ¿verdad? De ahí aprendí al grano, como dijo el doctor. No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero otro de los propósitos es precisamente este aporte a ese rescate de la memoria histórica de Nicaragua, que no la hemos tenido. Era mi principal objetivo. Ya está allí, pero anda regado por todos lados. Quiero ponerlo junto en orden cronológico. Esa fue mi tarea. Y segundo, con la biblioteca tengo muchos estudiantes que llegan, voy a las universidades o colegios a hablar de historia o de lo que me pregunten, y noto que no saben. Hay estudiantes que confunden la guerra civil contra Somoza con la guerra nacional. Me gustaba a mí preguntarle a los estudiantes y les pregunto, han estado viendo, hay unas imágenes que puse, ¿quién fue el primer mandatario de los Estados Unidos? Se llamaba presidente, les digo, ¿quién fue el primero? La mitad de los preguntados responden Washington. Y el de Nicaragua, mudos. ¿Y ustedes saben quién fue el primero? ¿Ah? Mudos también. Y ahí lo han estado viendo. Bueno, es que tal vez no le han puesto atención a eso. Pero digo, saben el de Estados Unidos, pero casi no el de aquí. En la biblioteca virtual tengo la ventaja de que tengo todo eso
igualito. Ustedes tienen la misma ventaja que yo tengo. Se meten en la web y ahí tienen todo lo que ustedes quieran. Igual yo, ahí saqué los datos para escribir este libro. Y ahí, por ejemplo, tengo una colección heredada de unos libros viejos, rescatados, en el que encontré 1100 y pico de leyes, decretos, etcétera, desde la independencia en 1821 hasta 1888. Más tengo bastante más de 500,000 de páginas de gacetas que todavía no he podido volver de hoy para atrás, pero voy a llegar a empalmar a esa fecha para completar todo el acervo político, digo, legal, toda la historia de los decretos y leyes que hemos tenido en el país. Tenía esa ventaja, entonces allí saqué que mientras, un ejemplo, Estados Unidos se independiza en 1776, en 1789 tienen su constitución, eligen, dice la constitución, habrá elección cada 4 años. No menciona la palabra reelección, solo habrá elección cada 4 años. Puntualmente, nunca en 230 años ha fallado. Y los soldados votan hasta en las trincheras. Nosotros somos totalmente independientes desde 1838, cuando nos separamos de los hermanos centroamericanos. 50 años más jóvenes que Estados Unidos. Ellos han tenido 46 presidentes con Trump. ¿Cuántos hemos tenido nosotros? En 50 menos. 111. Yo fui el 110, porque siempre quería saber, cuando fui vicepresidente, qué número es el doctor Alemán, para ver qué corresponde, por dónde anda. Y son comparaciones para ver las diferentes culturas y prácticas que hemos tenido. Y por eso, pues, lo escribí para llenar esos vacíos, para dar todos esos datos que están en la biblioteca. En esas 1100 y pico leyes hay cantidad de estos nombramientos, de esas personas. Pero yo lo que quería es ponerlos ordenados. Es que les digo, yo quiero hablar solo 10 minutos, pero ve, parece que me está diciendo que... Pero si quieren oír ustedes 2 cositas adicionales, solo para cerrar, unos 15 segundos más. Porque la gracia es que ustedes participen en este diálogo, hagan preguntas, comenten, lo que ustedes quieran y darle la oportunidad de que ustedes enriquezcan más esta presentación. Pero yo me encontré, mientras andaba dando entrevistas a periodistas sobre el libro y diciendo cuándo lo íbamos a presentar, que parece que mentalmente se han dividido lo del libro mental en una parte que es todo el relato histórico y el segundo periodo, el suyo. Queremos conocer de su pleito con el doctor Alemán. Queremos conocer qué hizo y por qué tal cosa. En vista que eso es lo que querían, yo les voy a contar 2 anécdotas de esos periodos reales. Uno, ¿cómo recibo la presidencia? Fui a las elecciones, 4 de noviembre de 2001, el 5 soy presidente electo, como el 10 de enero de
de noviembre, vino una misión del Fondo Monetario y nos dijo, ¿saben ustedes cómo van a recibir? Aquí está el doctor Mario Alonso, está Norman Caldera, que sabe. ¿Saben ustedes cómo van a recibir las finanzas y la economía? Se le contestó, pues sabemos que mal, pero mire, hemos andado en campaña viendo cómo nos eligen, detalles no le podemos dar. Pues sepan, dice, un mes o 2 meses después que usted tome posesión, hay un colapso financiero en el país. Armó un equipo, Norman Caldera, Mario Alonso, Eduardo Montealegre y Mario de Franco. Nos fuimos al Fondo Monetario en carrera como presidente electo. Hablamos con él, pedirle, suplicarle que nos ayude, pero dijo, hay que renegociar con ustedes. Y me dice, la despedida, presidente, me dice, ahí está Mario Alonso y todos los que lo oyeron. No es que Nicaragua tiene mal récord, tiene el peor de toda América Latina. Tenemos que volver a hablar y negociar. Ese fue mi comienzo. Regresé, me fui a Europa. Recordaba que había una concesión de 200 y pico millones de euros para Nicaragua que la Unión Europea le daba al gobierno del doctor Alemán y que después congeló y no los dio, porque hubo un gasto enorme que causó grandes déficits en el presupuesto. Allá lo recuperé, gracias a Dios, pero toma meses que eso suceda. Y otra cosa, última, mucho se dice que el doctor Arnoldo Alemán tuvo que pactar con el comandante Daniel Ortega porque yo lo quería echar preso y lo perseguí. Aquí hay gente de suficiente edad que recuerdan cuándo es que pactó. 1999. Yo era vicepresidente. Ni pensaba ser candidato. Y lo que se ha propalado es que fue mi persecución contra la corrupción como presidente de Nicaragua, que llegué a ser 3 años después. Es decir, yo no lo causé, ese pacto. Que en las elecciones del año 2000, bueno, hubo revuelo en la granja del gabinete del doctor Alemán. Ahí estábamos y protestamos. Pero él tenía su trompo enrollado. Ese mismo año, 2000, porque en el 99 pactan, se aprueba en primera legislatura, comienzo del año 2000, se aprueba en segunda legislatura, y ya es ley de la República. Vamos a rebajar de 45% al 35% el porcentaje de votos para poder ganar la presidencia. Ortega se alegró porque nunca había podido pasar de 40%, a cambio de que yo sea diputado después que deje la presidencia. Trato hecho, trato hecho. Esa es la historia. Muchas gracias, pues. Y entonces, ustedes tienen el micrófono. Ella les va a explicar las reglas del juego. La dinámica de esta parte de la presentación será que las personas tendrán 2 minutos para participar, ya sea hacer una pregunta o bien aportar a la presentación. 2 minutos por persona. A continuación pueden levantar las manos las personas que deseen participar. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Luis Manuel Mesiero y quiero felicitar a don Enrique por la publicación de su libro,
Creo que no pudo haber sido publicado en mejor momento, sobre todo ahora que lastimosamente el fantasma de la reelección ha revivido pues de nuevo. En este mes que celebramos 30 años ya de la Constitución de 1986, creo que es crucial e importante que como nicaragüenses todos conozcamos nuestra historia, porque está escrita por sacrificio y por acontecimientos dolorosos que merecen ser conocidos por todos nosotros, porque si como nicaragüenses nosotros conociéramos nuestra historia y aprendiéramos de ella, nos convertiríamos en un pueblo educado que sabe de su historia, y un pueblo que sabe de su historia es un pueblo sabio y que eventualmente progresa sin repetir los mismos errores del pasado, que prácticamente es lo que se ha venido dando en diferentes etapas, sobre todo en la actual, que al parecer se está repitiendo otra vez, ha revivido el fantasma de la reelección nuevamente, y ojalá esta vez no termine en guerra. Tiempo. Gracias. Por favor, levanten las manos quien desee participar. Don Enrique Javier Sánchez, mucho gusto, muchas felicidades por su libro. Pues lo mío es, yo me recuerdo que en su periodo presidencial yo haber tenido unos 8 o 9 años y apareció un álbum que eran presidentes de Nicaragua, que era de la lotería. Mi abuelito compraba la lotería y yo le pedía los billetes y ahí me empezó a gustar mucho la historia. Ahora veo que este libro es una edición bastante más ampliada que el pequeño álbum. Mi pregunta es, ¿por qué inicia los periodos presidencialistas con el jefe de Estado número 1, que sale José Núñez, que duró 20 días en el poder, y no lo llevamos desde la época de Gabino Gainza o la época de la Federación Centroamericana? Gracias. Y también como una petición, que creo que no somos pocos la que tenemos, creo de que sería muy bueno un libro de memorias del ingeniero Bolaños sobre su periodo y que nos platique, porque creo que hay mucha oscuridad en ese periodo y para algunos jóvenes que no lo vivimos, tal vez ustedes sí lo vivieron, no nos acordamos mucho. Bueno, tu pregunta es rápida de contestar. Simplemente el día que nos separamos por una orden o una decisión tomada por una asamblea constituyente, que nos separemos de los hermanos centroamericanos de la Federación Centroamericana. Ese día llegamos a ser totalmente soberanos. El que estaba sentado en la silla era José Núñez. Es más, él firmó el decreto de separación. Es más, él también firmó el decreto de la Constitución que se emitió. Es el primero. No lo pongo por el tiempo. Hubo algunos, bueno, por ejemplo, Urcullo Maliaño, él estuvo solamente 43 horas, pero hay otros que estuvieron 5 días, hay otros que estuvieron diferentes tiempos, no es por tiempo, ni por voluntad de ponerlo. El que está sentado funcionó, pasó leyes, nos firmó que nos separemos y dijo, y firmó la Constitución. Se enfermó y le dan permiso de irse a curar y mientras tanto, a los pocos días, lo sustituyó otro, pero volvió. Esa es la respuesta. Ingeniero Enrique Bolaños, honorable concurrencia. Mi nombre es Berto Mejía, vengo desde la ciudad de Camuapa, allá lejos, a 115 kilómetros de Managua. Y haciendo la reflexión sobre esta magnífica obra
definitivamente nosotros somos un país que ha venido viajando de forma recurrente desde el punto de vista político. Creo que este libro nos trae importantes lecciones para reflexionar, para que podamos transmitir a esas futuras generaciones ese nuevo estilo que debemos de tener los nicaragüenses para poder regresar a esa república que inició con ese presidente que tuvimos de varios días, de pocos días. Felicidades, don Enrique. Para mí ha sido un honor estar aquí en esta presentación de su libro y para mí será de mucha importancia estudiarlo. Muy buenas noches, público presente. Mi nombre es Marco Aurelio. Yo lo felicito, ingeniero, por su libro, la aportación que está haciendo a la historiografía nicaragüense, historiografía político-constitucional. Pienso que en Nicaragua superamos en tragedia a los griegos y quiero invitar a lo siguiente. Jorge Guillermo Federico Hegel, el célebre filósofo alemán, era maestro incomparable en la filosofía de la historia. Y en Nicaragua mi tesis es que debemos pasar, aparte del relato y la descripción, al análisis de la historia. Es decir, memorizamos nombres y fechas, pero no aprendemos la lección, al parecer. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero. Yo soy una generación de menos juventud acumulada que usted. Millennial, nos llaman hoy. Y en conversaciones en las que yo he estado, se le mienta, en cuanto al fraccionamiento de las fuerzas liberales, y no todos los días uno tiene la oportunidad de preguntarle directamente al protagonista, expresidente, lo siguiente. Ingeniero, de sus propias palabras, como joven, ¿cuál cree usted que es su, o fue, o es su legado de su periodo presidencial? Y algunas reflexiones sobre ello. Muchas gracias. Para contestar esa pregunta, te invito a que leas el libro, porque es larga la respuesta. Es larga la respuesta. Como soy economista, voy dando los $20, pero le prometo que sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, quiero saludarlo, ingeniero. Lamentablemente acabo de venir y no pude ver, pero manejo un poco lo esencial de la historia, ¿verdad?, de Nicaragua. Voy a ser breve. Sabemos que siempre las mismas familias han gobernado Nicaragua más de 100 años. Nos encontramos en un contexto histórico donde prácticamente no existe la democracia, ¿verdad? Y que nunca ha habido objetivamente una cultura democrática. Siempre arrastramos el caudillismo desde la colonia. Me imagino que lo debe abordar en su libro, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, para aterrizar en la realidad, ¿cómo usted aconseja a los jóvenes de ahora para que se pueda construir esa cultura democrática y para que se pueda proponer? Sabemos que en la política, cómo se juega sucio, ¿verdad? Hay que decirlo así. ¿Cómo nos podemos enfrentar a ese sistema para proponer algo nuevo, una ideología nueva, que no sea lo mismo de siempre? Gracias. En el libro escribo el epílogo, es decir, dando recomendaciones y hablando resumidamente. Yo lo baso básicamente en una recomendación que nos da un famoso filósofo hindú, Rabindranath Tagore. Y dice, este libro lo que hace es narrar todos los errores que hemos cometido durante 195, 96 años. Todos esos errores ahí están bien especificados, como lo han dicho los que han tomado la palabra antes. Y dice él, quien cierra la puerta a los errores, la verdad quedará fuera.
Si se cierra la puerta a los errores, la verdad quedará afuera. Si no reconocemos todos estos errores que hemos estado haciendo continuamente, repetitivamente, la verdad no la conocemos. Lea el libro, busque, y allí aparece mucha recomendación que podemos hacer. Primeramente, don Enrique, es un gusto estar aquí y le doy las gracias en nombre mío y de los jóvenes de Nicaragua por haber escrito este libro. Lamentablemente yo soy de los nicaragüenses que desconozco muy bien dónde estoy parado y por consecuencia tampoco puedo saber bien hacia dónde voy, y gracias a este libro me he podido ubicar mejor. Escribo en el libro que el gobierno actual no está en el libro porque no ha pasado a ser historia. Y mi pregunta es si considera que el gobierno actual puede tomar las medidas necesarias para evadir el ciclo de que la historia siempre se repite. Eso es una recomendación que doy en el epílogo. Precisamente reconocer ese error colectivamente nosotros que hemos cometido a lo largo de tantos años de historia. Es repetitivo. El doctor Serrano Caldera dice, el futuro es el pasado que regresa. Ese es un error. Si nosotros, y especialmente los jóvenes, se posesionan de esa verdad y tratan de evitarla, y que podamos ser ciudadanos, realmente ciudadanos. Prohibido botar basura y la botamos. Pasamos una ley y es que somos los dos. Y el primero que no la cumple es el que la pasa, la prueba y la dicta. Y peor nosotros, ya las aceras están ocupadas por comerciantes. Los cauces se llenan de basura. Es decir, no hay noche que yo llegue de noche a mi casa que no encuentre por lo menos una motocicleta sin luz atrás. Y cosas por el estilo, pues. Seamos ciudadanos, armonizadamente con el gobierno, con el que manda, y los mandados también. Queda bien recomendado eso. Si logramos que eso pueda llegarse en la educación. Yo no sé cómo se llama Ministerio de Educación, si no hay educación en los ministerios, en los profesores, en las escuelas. ¿Qué nombre le podemos poner? Matatiru tirulá, pero digo, sinceramente, ¿por qué se llama Ministerio de Educación si no hay educación? Todas las propagandas, cada 2 o 3 semanas yo iba a tierra adentro. Siempre pedía un colegio de párvulos, primaria, secundaria, lo que hubiera. Y probaba yo si tenían conocimiento de lo que yo le llamo la cultura básica entre los estudiantes. Las leyes y la cultura y las 7 palabras mágicas, les decía yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, siento mucho, gracias, por favor. Nadie las usa. Y la deben usar, le decía, entre los estudiantes. Comenzar la educación por ahí, pues, por lo menos. Tendremos paso a 4 intervenciones más. Buenas noches. Mi nombre es Xochitl Villarreina. Yo tengo ya varios años de andar en el espacio de la política y quisiera preguntar a usted, ingeniero, que tomando en cuenta lo que hemos vivido en Nicaragua políticamente y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿usted cree que algún día pueda tener el espacio o la oportunidad, que me lo puedan dar, de ser presidente de Nicaragua?
Bueno, yo creo que sí, porque la ley eso es lo que permite, pero yo ya no repito, ni nunca repetiré. Gracias a Dios fueron solo 5 años. ¿Ah? Pero el que anhela ahora ser presidente, pobrecito. ¿Ah? Yo lo pasé, lo sufrí, no es chiche, aguantar. Se atacan por todos lados. Pero si el que quiere ser, pues, que aguante las consecuencias. Buenas noches, Enrique, a toda la concurrencia. Nosotros venimos desde Santo Tomás Chontales, queríamos ser testigos de este acontecimiento. Y digo acontecimiento porque don Enrique y yo quisimos hacer este viaje precisamente porque en nombre de todos los investigadores de Chontales queríamos agradecerle, ya que mencionó la biblioteca virtual Enrique Bolaños, que a través del Sajurín nosotros nos documentamos y hasta prácticamente nosotros nos sentimos muy ayudados, auxiliados más bien por esta herramienta, porque a veces cuando estamos buscando una información, preguntamos a un amigo, mira, estoy buscando esto, ahí está en la biblioteca virtual de Enrique Bolaños, hombre, jodido, ¿y qué es lo que no hay ahí? Entonces, para nosotros ha sido muy importante, pero también sobre la obra, porque queríamos nosotros ser testigos de una obra singular, históricamente hablando, y con respecto a la temática. Hemos leído tantos libros de historia de Nicaragua, pero esta es muy singular y nada análoga o paralela a otra con respecto al tema del cáncer del poder. Mi pregunta es, ¿desde cuándo? Nos dijo muy bien por qué la obra, pero sería importante, o para mí en particular, saber desde cuándo concibió este proyecto. Muchas gracias y felicitaciones. Siempre he tenido curiosidad por la historia, me gusta leer mucho, he venido aprendiendo y uno va cambiando a lo largo de la vida. Pero generalmente podemos decir que desde que yo llegué al COSEP y estuve 12 años, de los cuales solo 5 fui presidente, pero estuve 12 años en el COSEP, 4 años de presidente, de vicepresidente, son 16 y 5 de presidente, 21 años he estado metido en esos laberintos, ¿verdad? Desde entonces he venido cada día queriendo conocer más de nuestra historia. Y al comienzo yo, alegre porque encontré que había 60 gobernantes, después encontré que son 70, después que son 80, después que son... Y todavía, en 111, a lo mejor se me escapó uno, o a lo mejor una docena más, no sé. Pero en los libros no existe uno más. Pero he tenido esa curiosidad desde hace mucho. Y esa la deberían tener ustedes y leer el libro. Yo creo que hay suficientes preguntas, ¿verdad? Ya para... Solo tenemos una persona más que está esperando su turno. A ver, por buenas ahí noches. una mano que se levanta. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Enrique Bolaños, ingeniero, pues, Enrique Bolaños Geyer. Es una obra antológica, histórica para el pueblo de Nicaragua. Yo creo que es el mejor legado histórico que un compañero, digo así pues porque verdaderamente siempre he utilizado ese término, compañero, que se ha dedicado a magnificar la historia de todo un pueblo. Pero dentro del libro, yo no lo he leído, pero leí ayer el Nuevo Diario y leí hoy la prensa y descartan pues los diferentes indicadores importantes del libro. Y lo que veo en el libro es que trata con paños tibios. Óigase bien, don Enrique, no quiero ofenderlo. Ya le dije, ve, que su obra es magnífica, es ejemplar, porque ahorita ningún historiador, ni la propia universidad han querido hacer esa compilación histórica que usted ha hecho y usted la hizo, sin ser historiador. Pero ¿por qué
hay una etapita ahí que trata con paños tibios la intervención americana, tanto en el periodo de Zelaya como en el periodo de Moncada. Porque recordemos bien, América para los americanos, y los Estados Unidos de América siempre han querido que todas estas provincias centroamericanas, todos estos países centroamericanos seamos provincias de ellos, detrás del patio de ellos supuestamente. Pero de ahí, don Enrique, yo como le digo, y también al doctor Humberto Vélez, que está ahí, que yo lo conozco, que es una gran persona, un gran estudiador de la educación nacional, de que este libro debería ser exigido en las universidades, en los colegios, y no lo veamos con tintes políticos, porque el ingeniero Geyer es de un partido y el otro de otro partido. Veámoslo como nicaragüenses que somos. Así que yo le deseo ahorita al unísono un aplauso para el ingeniero Enrique Bolaño Geyer. Gracias por su participación. Palabras de Humberto. Sí, me llamó la atención que la inmensa mayoría de las preguntas en esta reunión han sido de millennials o de jóvenes, lo cual es bastante inusual. Y esto me llena de mucho optimismo. Y a los jóvenes que hablaron y a los que no hablaron, les quiero decir que son ustedes los que pueden romper este ciclo de la repetición. Ustedes tienen esa responsabilidad histórica, cambiar esta triste historia a una historia feliz. Gracias. Dada la circunstancia que decía Humberto Vélez, y en realidad llama la atención la juventud y todos aquellos que estuvimos a la par de Enrique Bolaños en tiempos de la lucha tremenda de COSEP, nos quedamos tremendamente callados. Los chotareños vinieron de 106 kilómetros, yo vengo de 126 kilómetros desde Matagalpa. Y para mí lo más interesante es que en la época de Enrique Bolaño fue la punta de lanza que hizo posible que nosotros estuviéramos hoy día en Nicaragua. Gracias. Gracias, Pedro.